¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas, espero se encuentren muy bien. El propósito de este video es aclarar ciertas cuestiones, ciertas dudas que nos han dicho algunos de nuestros asesorados, asesoradas, personas en el gimnasio en donde a veces entrenamos, inclusive algunos instructores. ¿Cuál es el tema? El tema va a ser si utilizar esteroides produce ginecomastia y si en dado caso produciera ginecomastia, ¿cómo podemos contrarrestar este problema? ¿Qué es la ginecomastia? Primero vamos a entender este concepto y vamos a tener que realizar ciertas aclaraciones, las cuales son muy importantes. No nos vamos a meter de manera específica porque es un área compleja, pero sí vamos a tratar de mencionar ciertos conceptos que son importantes. La ginecomastia es la hinchazón o el agrandamiento de la glándula mamaria en el hombre, provocada por alguna variación hormonal, algún desequilibrio hormonal. Es muy común tener ginecomastia en los niños recién nacidos porque están expuestos al estrógeno de la madre. Aquí hay una palabra clave, estrógeno. Hay que quedarnos con esta palabra. Les adelanto, el estrógeno es una hormona. También en niños que van pasando por la pubertad alrededor de los 12 años e inclusive en adultos mayores de 50 años. Generalmente en los casos de los niños, cuando les produce ginecomastia, es muy común que se quite por sí sola. Cuando no se quita la ginecomastia, pues es necesario hacer cirugía. Se quita la glándula mamaria y ya no tienen ginecomastia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros queremos utilizar fármacos, en este caso un esteroide a base de testosterona? Primero que nada hay que entender que hay dos sistemas en el cuerpo, un sistema nervioso y un sistema endocrino. El sistema nervioso, el maestro es el cerebro, las cuales envían señales electroquímicas o señales eléctricas a través de toda una red de comunicaciones que tiene el cuerpo. Y el sistema endocrino envía mensajeros, pero no son eléctricos, son químicos. Estos mensajeros químicos se le llaman hormonas. Los dos grandes maestros del sistema endocrino es el hipotálamo, que está aquí en nuestra cabeza, y la hipófisis o pituitaria. El hipotálamo libera una hormona liberadora, de hecho así se llaman siempre en la parte del hipotálamo, hormonas liberadoras, y en la hipófisis lo que va a hacer es generar esa hormona. El hipotálamo le dice a la hipófisis, dame tal hormona, produce tal hormona, y la hipófisis produce cierta hormona, dependiendo de lo que le llegue del hipotálamo. Ahora bien, hay varios tipos de hormonas, pero dos son básicas: hormona esteroide y hormona proteínica. La hormona esteroide es a base de colesterol y la hormona proteínica es a base de aminoácidos. No vamos a centrarnos mucho en este tema porque sería otro video y el tema de este no es que se haga tan largo el video, ¿ok? Pero de una vez se los digo, la hormona esteroide, como es a base de colesterol, grasa, y la grasa con el agua no se juntan. Necesita una proteína esta hormona para que puedan viajar en sangre. Hablando del caso de la testosterona, que es una hormona esteroide, viaja por sangre y va a repartirse a las células, las cuales les va a generar una instrucción. Estas células tienen como objetivo recibir cierta hormona, no todas. Cada célula va a tener una instrucción dependiendo de la hormona que le llegue. ¿Qué quiere decir? Que cada célula tiene un receptor para solo un tipo de hormona. Es decir, estos receptores tienen una forma molecular en tercera dimensión que si tiene esta forma de aquí, llega a la hormona y si concuerda con la forma molecular, entonces se genera una instrucción. Vamos a verlo de esta forma. Hagan de cuenta que ustedes tienen una llave de la casa o de su casa y ustedes están afuera y ya van a entrar a la casa. Lo que tienen que hacer es sacar la llave, meterla en la cerradura
Y como esa es la llave de su casa, se mete perfectamente, embona bien en la cerradura y ustedes pueden abrir esa puerta y pueden pasar a su casa. Pero si ustedes quieren ir a la casa de su amigo, de su novia, de sus padres, de sus abuelos, no es la misma llave. Al momento que ustedes quieran entrar con la llave que ustedes pudieron abrir la puerta de su casa, otra puerta diferente no va a poder entrar, no va a poder embonar y no se va a poder abrir. Quiere decir que es así como trabaja estas células receptoras. Estas células tienen únicamente una forma con la cual una sola hormona va a poder abrir esto. La célula es la cerradura y la hormona es la llave. A estos receptores se les conocen como receptores Diana. ¿Ok? Entonces, la hormona de testosterona viaja y llega al receptor Diana o al receptor de la testosterona. Y como tiene la forma molecular adecuada, le va a ejecutar una instrucción. En el caso del músculo, pues la ejecución va a ser: genérame más proteína contráctil para que yo crezca. ¿Ok? Tenemos ya otro concepto que son los receptores Diana. ¿Ok? Entonces, la testosterona sigue viajando en sangre y se encuentra con una proteína con funciones de enzima. Una enzima es un catalizador que acelera reacciones químicas en el organismo, en el cuerpo. Generalmente se les conoce como rutas metabólicas. ¿Ok? Solo para que lo tengan en cuenta. Entonces se encuentra la testosterona con una enzima llamada 5-alfa reductasa, la cual reduce la testosterona. No es que la haga más chica, simplemente que así se llama la reacción. Transforma la testosterona. La reacción química se llama óxido-reducción. Se oxida, pierde electrones. Se reduce, gana esos electrones. Esta enzima, la 5-alfa reductasa, le pega una molécula de hidrógeno a la testosterona. Ya tenía una molécula de hidrógeno a la testosterona de por sí y le pega otra. Tiene dos moléculas de hidrógeno ahora. Por ende se llama dihidro de hidrógeno testosterona. Se convierte en dihidrotestosterona y es otra hormona más androgénica, más anabólica que la testosterona, pero no funciona en los músculos. Funciona en las glándulas sebáceas, es decir, en donde están los vellitos. Internamente hay una glándula que se produce grasita, agüita y sale. Entonces la instrucción de esta dihidrotestosterona es: hazte más grande la glándula sebácea, de tal forma que hay mayor cantidad de grasa y llega un punto en donde se tapa y se genera el barrito y tenemos acné, que es un efecto secundario al utilizar anabólicos, acné, y es por esta razón, porque la testosterona se convierte en dihidrotestosterona. Ahora bien, la testosterona sigue viajando en sangre. Sigue viajando en sangre y se encuentra en un lugar un poco más grasoso, con más grasita, en el pectoral. Y ahí se encuentra con otra proteína con funciones de enzima que se llama aromatasa. Es muy común escuchar en instructores que llevan personas o llevan atletas a concursos, cuando les inyectan anabólicos y les dicen: tómate tal cosa para que no aromatices o no vayas a aromatizar. Viene por esta enzima, aromatasa. Esta enzima aromatasa lo que hace es transformar la testosterona, como lo que hizo la 5-alfa reductasa, la transforma. La aromatasa aromatiza, no le da un aroma, simplemente la transforma la testosterona y ahora se llama estrógeno. Y es una hormona. Lo conocen también como estradiol. ¿Y qué hace el estrógeno? El estrógeno va a ir hacia la célula que tenga su receptor Diana, en donde él embone bien en esa célula para darle una instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? Le dice a la glándula mamaria: crece, genera más grasita. Y entonces es cuando la glándula mamaria crece y tenemos ginecomastia en el caso del hombre. Esta hormona, el estrógeno, lo abunda más la mujer y menos el hombre. Como la testosterona tiene más el hombre y menos la mujer. Aquí la cuestión es cuando el hombre
tiene un nivel de estrógenos más alto que la testosterona, es muy probable que tenga ginecomastia o es muy probable que le vaya a dar ginecomastia. ¿Cómo contrarrestamos esto? Si ya te dio ginecomastia, no hay otra forma más que cirugía. Oye, pero si yo apenas estoy iniciando y me quiero meter un anabólico, me quiero meter un enantato de testosterona o un decanoato de testosterona, pero no tengo ginecomastia, pero la quiero evitar, ¿hay alguna forma? Sí, hay alguna forma. Hay algunas sustancias químicas que, sin ser hormonas, también pueden llegar a ser receptor con la misma forma y ejecutar la misma instrucción que una hormona, y también bloquearlas. A esto se les llaman ligandos, ligando agonista y ligando antagonista. El ligando agonista es aquella sustancia química que, sin ser hormona, puede ir hacia ese receptor de dicha hormona con dicha forma molecular y ejecutar la misma instrucción de una hormona sin ser una hormona. Suena un poquito enredado. Vamos a hacer un ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes quieren quemar grasa. Entonces, ¿qué hacen? Genera una hormona llamada adrenalina que va hacia un receptor adrenérgico, un receptor diana propia de la adrenalina. Llega la hormona adrenalina sobre su receptor, abre la puerta y empieza un proceso que se llama lipólisis. Genera una enzima llamada lipasa, rompe el adipocito, salen los triglicéridos, se rompe el triglicérido, tenemos un glicerol y 3 ácidos grasos que van a viajar en sangre mediante una lipoproteína. Van a ir a la célula muscular donde se produce mayor desgaste, entra la mitocondria, se produce el ciclo de Krebs, se produce energía y bueno, ese es otro tema que podemos tratar. Pero si no tenemos esta hormona adrenalina, ¿cuál otra sustancia podemos utilizar para hacer el mismo proceso? ¿O cuál otro ligando agonista? Clenbuterol es uno de ellos. Clenbuterol es una sustancia química que, sin ser hormona, puede hacer la misma ejecución que la hormona adrenalina. ¿Cuál otro? El café, el té verde. Estos son ligandos agonistas que hacen la misma función que la hormona sin ser hormonas. Y en el caso de ligandos antagonistas, son aquellos que igual son sustancias químicas que no son hormonas, que pueden ir a ese receptor diana, pero no ejecutan la instrucción de la hormona. Es más, las bloquean, las suprimen. En el caso de la ginecomastia, para que no te dé, prevenir la ginecomastia, se utiliza un ligando antagonista llamado tamoxifeno, mejor conocido como Taxus. El Taxus es un ligando antagonista que, cuando uno se lo toma, va a ir hacia ese receptor del estrógeno y, como tiene la misma forma molecular, se pega en ese receptor y bloquea la glándula mamaria y hace que no crezca. De tal forma que cuando viene el estrógeno y quiere entrar, le dice el tamoxifeno: oye, no puedes entrar aquí porque yo ya lo ocupé y está bloqueado, no puedes, regrésate a la sangre. Y el estrógeno se regresa, no puede. El Taxus o el tamoxifeno es un bloqueador de estrógeno. No hace que el estrógeno baje el nivel de sangre, el estrógeno sigue alto, pero previene la ginecomastia porque tapa esos receptores diana, esos receptores de estrógeno. ¿Ok? De manera resumida, en resumen, cuando tú tienes testosterona exógena, vas a tener mayor cantidad de testosterona en sangre. El hipotálamo va a dejar de producir testosterona porque detecta los niveles de testosterona altos. Tú te inyectas, tienes testosterona alta, la testosterona va a encontrar a esta enzima, tanto a la 5-alfa reductasa como a la aromatasa, se van a transformar, y en el caso de la aromatasa transforma a la testosterona en estrógeno. Al tener mayor cantidad de estrógeno que testosterona, hay una alta probabilidad que nos dé ginecomastia. Si no tomamos algún bloqueador de estrógeno, nos va a dar ginecomastia y por ende necesitamos una cirugía que nos quiten las glándulas mamarias. Si tomamos Taxus o algún otro bloqueador de estrógeno, vamos a prevenir la ginecomastia.
pero no hace que el nivel de estrógeno en sangre baje. ¿Ok? Y así es como se produce la ginecomastia a base de testosterona exógena. ¿Ok? Espero les haya quedado claro, y si les generé más dudas, pues bueno, nos los pueden escribir, nos pueden mandar un mensaje y con gusto se puede volver a hacer el video deshebrando más el tema. El chiste es que quede bien entendido. Poco a poco vamos a sacar más videos porque nos preguntan mucho acerca de la glutamina, acerca del colágeno, acerca de la creatina, si son buenos, si son malos y si funciona. Hay muchos videos en las redes sociales, muchos videos en YouTube que explican muy bien, pero bueno, no está por demás también nosotros explicarlos y darlo de la manera más apropiada a la gente que apenas está adentrando a este deporte. Igual la doctora Rosa Liudmilla va a explicar un poco del colágeno, un poco de la glutamina, un poco de las patologías. Ella sabe bastante de farmacología. Y por otro lado también estamos planeando hacer unos videos acerca de por qué sentimos ardor al momento de entrenar con pesas. Se tenía antes pensado que era por el ácido láctico el que causaba el ardor, pero realmente no es por el ácido láctico. ¿Ok? Se los adelanto, son por los iones de hidrógeno que quedan libres, que hace que en el músculo se vuelva más ácido y es por eso que arda. Pero se va a platicar acerca del ácido láctico, el ciclo de lactato o ciclo de Cori. Y por otro lado también hay un tema bastante interesante que nos hizo una persona de un gimnasio, que un instructor le recomendó Quinoselén para darle más fuerza, para darle más energía. El Quinoselén es obviamente son vitaminas para animales, es de uso veterinario, pero bueno, a veces las personas quieren sentirse un poco más poderosas, ¿no? Y está bien. Vamos a hablar acerca de eso, si es bueno el Quinoselén, si es malo, qué pasa con el organismo. Pero igual les adelanto, ¿quieren sentirse con energía? Mantengan el cuerpo hidratado, no hay mejor. Mantengan el cuerpo hidratado, duerman bien, y eso es una muy buena señal de que van a tener mejor energía en el cuerpo. ¿Ok? Y lo que sea para animales, déjenselo para los animales. Lo que sea para humanos, que sea para humanos. ¿Ok? Bueno, pues espero que les haya sido de su agrado y que tengan un bonito día. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Adiós.